Hola, hola y bienvenidos nuevamente a Sin Filtro, Sin Pena. Yo soy José Abreu y hoy vamos a estar tocando un tema que generalmente solemos evadir. Y es que hoy nos va a estar acompañando Yeslia Vergara, especialista en Derecho de Familia. Aquí vamos a tocar el tema de el abuso infantil. Bienvenida, Yeslia. Muchísimas gracias, José, por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Yeslia, lo primero que te quiero preguntar, en Venezuela, ¿el índice de abuso infantil está aumentando o se mantiene en los mismos niveles que en el 2023? Yo creo que hay más viralidad de esos casos y por eso lo vemos como tan múltiples, ¿no? Lo vemos como tan constantes porque hay reseñas en muchísimos medios de comunicación, incluso el Ministerio Público, donde también se publica, ¿no?, los procesos en los cuales ya ellos han imputado o han capturado a alguien en proceso de flagrancia o etcétera, y han puesto sobre la mesa este tema que ha sido muy tabú desde toda la vida, no solamente en contra de los niños, sino también en contra de las mujeres, y ponerlo en la palestra, va a ser como que, bueno, está ocurriendo más. No creo que esté ocurriendo más, sino que lo estamos viendo más, que es diferente. O sea, lo estamos viendo más cercano en distintos medios de comunicación, como te digo, en la página del Ministerio Público, lo vemos más viral y por eso sentimos que se ha incrementado la tasa. Puede ser que se haya incrementado, pero creo que la viralidad es lo que hace que sea como más evidente la información. Manejamos la información de una manera más cercana, más concreta, más al momento. Es correcto. Y esto tiene que ver mucho porque la gente ha decidido, y no necesariamente el entorno familiar, sino allegados al entorno, exponer los casos. Exponerlos. Se ha hecho una práctica muy común que ante cualquier situación que yo esté viviendo, yo hago un video y lo publico en TikTok, lo publico en Instagram, me está pasando esto, señor fiscal, ayúdeme. Eso lo vamos constantemente en cualquier situación, condominio, arrendamiento, niños, niñas, adolescentes, el colegio. O sea, tratamos de poner en evidencia a través de las redes sociales lo que nos ocurre, que creo que el camino regular es asistir al Ministerio Público, formular la denuncia o ir al Consejo de Protección al caso que sea lo correspondiente, o sea, ir a las vías idóneas, porque exponer un caso antes de acudir a los órganos competentes lo deja como en el aire. O sea, el órgano competente, bueno, tienes que seguir un paso a paso para el órgano poderte asistir, en caso por lo menos del Ministerio Público o algo con el Consejo de Protección, que son los órganos, digamos, que yo manejo con más frecuencia, las defensorías de niños, niñas y adolescentes. Todos tienen un proceso. Entonces, cuando nosotros lanzamos un video y no agotamos, no sabemos ni para dónde ir, entonces quedamos en desinformación, la gente tiende a dar opiniones que no necesariamente reflejan la realidad, porque en la realidad lo vamos a conocer cuando tengamos un expediente sustanciado. ¿Qué ocurrió? Escuchamos ambas partes, ahí sabemos qué es lo que ocurrió. Pero cuando vemos un video viral, vemos solamente una sola fase, un solo testimonio de lo que ha ocurrido, entonces deja como sin sabor, bueno, ¿qué opina la otra parte o qué ocurrió para que esto llegara a ese punto, ¿no? O sea, quedan como muchas aristas ahí sueltas que no atendemos correctamente. Pierde fuerza cuando no se siguen los canales regulares antes de plasmarlo en las redes sociales. Sí, porque primero, cuando tú publicas un video, ya tú estás en la palestra, ya la gente te va a juzgar, ¿no? Que eso nos encanta, digamos, a los usuarios de las redes sociales nos encanta juzgar. Entonces, antes de que tú exponer tu situación, que la gente te puede apoyar, como no, y ha ocurrido muchísimas veces que la gente te cuestiona, te conocen de otro lado, entonces, bueno, traen historias. No, pero es que ella está diciendo eso, pero es que ella a mí me hizo tal cosa en el pasado. Entonces te pone como una situación de desventaja. Y empieza a distorsionar. Distorsionar la realidad, porque lo que queremos es la atención judicial o la atención administrativa de lo que tú estás viviendo. No es ponerte al escarnio público, por decirlo de alguna manera. Los niños, jóvenes, adolescentes, están en ese proceso de abuso y son expuestos. Hemos visto casos en donde muchas veces el victimario, por alcanzar viralidad, por alcanzar reconocimiento, por alcanzar X o Y cosa que esté pasando por su cabeza en ese momento, publica el hecho en el que maltrata al menor. Estas prácticas que se han vuelto un poco cotidianas dentro de las redes sociales, ¿a qué se deben y cuál es el motivo para viralizarlo? Yo creo que hay un
un toque de egoísmo, ¿no? En el agresor. O sea, él necesita sentirse, o sea, mira lo que yo hice, bueno, en su mente, digamos, distorsionada, que no es obviamente la que el común denominador maneja, ¿no? Grabar el video es una forma de sentirse, bueno, es un resultado, es un trofeo, bueno, mira, esto es lo que yo hice. Entonces, cuando lo tengo en video, y bueno, si decido después publicarlo o se lo envío a otra persona, esa persona lo publica, lo que estoy buscando es reconocimiento, mal reconocimiento, pero estoy buscando que la gente sepa de lo que yo soy capaz de hacer. Y ahí buscar no solamente exponer a la víctima, sino exponerse como un líder dentro de su entorno. Y también nos han medio de prueba. Y también después comete el error de dar un medio de prueba si alguien, pero es necesario que alguien formule la denuncia para que eso cobre. Claro, ¿cómo lo sabría el Ministerio Público o cómo lo sabría un juez si no teníamos el asesoramiento formal de la sesión? No es suficiente. No es suficiente la sofisticación. Es decir, el representante o el cuidador, la persona tutelar de un menor, en este caso, tendría que ir formalmente al Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público también puede actuar de oficio, pero lo ideal es que tú acudas, si tú tienes el conocimiento, y el artículo 91 de la LOMBRA nos pone a todos sobre la mesa porque establece quiénes somos los responsables, los niños, niñas, adolescentes, y resulta que somos todos, sea mi hijo o no, sea un vecino o no, sea cualquier persona adulta que conozca o maneje información donde se agreda o se vulneren los derechos constitucionales de un niño o niña adolescente, está en el deber de denunciar. Lo dice el artículo 91. Todos estamos en el deber de denunciar. La mayoría dice, no me quiero meter en eso, esto va a ser mucho problema, o esto me va a quitar mucho tiempo, o esto, pero resulta que teníamos el deber de hacerlo porque de todos depende. Hay una corresponsabilidad en la crianza de los niños, no solamente de los padres, el Estado, sociedad y familia somos los corresponsables de la crianza de un niño o niña adolescente. Entonces, todos tenemos, aunque sea un ápice de responsabilidad, si conocemos que existe una vulneración o se ha formalizado la agresión de algún derecho contra algún niño o niña adolescente, todos estamos en el deber de denunciarlo. Que eso puedes denunciar de forma anónima, no necesariamente tienes que exponerte en el proceso, y o sea que eso incomoda mucho a que la gente te ubique que fuiste tú quien denunció, ¿no? Y bueno, y las represalias que eso puede generar para tu integridad, que la gente sepa que tú fuiste quien denunció, yo eso lo entiendo, pero también puedes denunciar de forma anónima y una ley de protección de víctimas y testigos, y eso pudiera proteger tu integridad, pero no dejas de lado algo que debe atenderse, como es la vulneración de un derecho de un niño que es totalmente vulnerable y que no tiene, por supuesto, ni la capacidad ni el conocimiento de pedir ayuda formalmente ante un organismo. Se ha perdido un poco eso de no te metas, no es tu problema. Se ha perdido. Es más consciente hoy en día la ciudadanía, la población referente a estos casos, y se atreven más, según tu experiencia, a denunciarlos aun cuando no sea un familiar. No, yo creo que sigue persistiendo sí, el punto de no me quiero meter en eso, no es tu problema, giren la mirada y bueno, y que ellos resuelven. Pues si eso nos hace falta. ¿Qué nos hace falta como para hacer? Ver que lo que ocurrió al vecino te puede pasar de mañana y cómo te gustaría que alguien te echara una mano, ¿no? Entonces a veces cuando nos ponemos en posiciones de que esto no me importa, ¿sabes? De virar la mirada y dar la espalda, no sabemos el daño que nos estamos haciendo porque estamos creando una cultura de, bueno, no te metas en lo que no es tu problema, porque básicamente ese es el mensaje, no te metas en lo que no es tu problema, y dejamos de lado lo que es la empatía, la solidaridad, la cooperación para que una situación se pueda solucionar. Con el uso y el manejo de las redes sociales que está al alcance de todos y que en nuestra era quizás no era tan tangible como la isla de los chamos ahora, están expuestos también mediante ese canal a algún tipo de agresión. Mira, de 10 niños, 7 han sido víctimas de violencia digital. Mira la estadística. Una cifra alarmante. Una cifra muy alta. Y eso quiere decir que si mi hijo, por fortuna, está dentro de esos 3 que no ha sido víctima, lo va a hacer. Pues tiene una alta probabilidad. Tiene alta probabilidad de que le ocurra. ¿Y a quién va a acudir? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Tienen las herramientas para hacerlo? Probablemente no. Los niños no saben solucionar problemas que no son propios de su edad. O sea, este tema digital nos ha sorprendido a todos. Nosotros no somos digitales. Nosotros aprendimos a utilizar la tecnología. Nosotros somos analógicos. Los niños ya nacen con un dedito y van scrolleando la pantalla, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que esta es una generación diferente
que tienen unos intereses distintos, que su lenguaje es distinto, su forma de relacionarse es diferente, porque a nosotros nos gusta hablar, a los chamos les gusta estar en el teléfono, estar en una fiesta, están ellos en el teléfono, no conversan, sino que se escriben por el... El amigo al amigo al lado, le escribe al lado. Estás en una fiesta y tú lo que estás escribiendo en el teléfono, en vez de estar, oye, mira quién tengo al lado, déjame conocer de ti, de tu familia. Nosotros sí somos así. Entonces hay que no imponernos esta forma de crianza, porque nosotros crecimos en un entorno totalmente distinto, pero tampoco podemos desconectarnos de lo que ellos están viviendo. Entonces hay que hacer como un híbrido nosotros, esta generación que nos tocó manejar estas dos verdades, ¿no? De tanto de la analogía como la era digital, y aprender. Nosotros no sabemos usar redes sociales. El adulto no sabe usar redes sociales. ¿Cómo le enseño yo a mi hijo a usarlas? Si yo no lo sé usar. Tendría que haber una capacitación o una cultura donde el adulto primero entienda cómo debe ser el uso y las responsabilidades que conlleva el manejo de las redes sociales para poder, desde su experiencia, conducir al menor. Un adulto recibe hate y no sabe qué hacer. O insulta, o hace un video y ofende, o se esconde. O sea, no hay una solución asertiva al problema. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo si le pasa algo más o menos igual? ¿Cómo le vas a enseñar? Porque si tú no lo sabes manejar, no puedes enseñar lo que no sabes manejar. Y entonces ahí el problema comienza como a agrandarse, porque si tú no lo sabes manejar, le sucede por mala fortuna a tu hijo, capaz la recomendación que tú sugieras no es la adecuada. Y no es la adecuada incluso llegando al extremo de callar. Decir, bueno, mejor aléjate. O responde con agresividad. Y la violencia trae violencia. Y la esa no es la solución, precisamente. Entonces, bueno, vamos a capacitarnos, vamos a leer, vamos a entender esta generación, vamos a ser más empáticos también con lo que nuestros hijos están viviendo. No minimizar los problemas, porque bueno, resulta que mi hijo está preocupado porque le ocurrió en el colegio, pero yo estoy preocupado para pagar la matrícula del colegio. Mi problema es más grande que el de él. No, su problema es igual al tuyo, porque esa es su realidad y esta es la tuya. Son dos realidades diferentes. Ninguna supera a la otra. Entonces, cuando dejamos esa ventajismo sobre los niños, porque resulta que yo sí soy un adulto, y como yo soy un adulto, tengo un problema más grande que el tuyo, y yo me bajo y veo, oye, esto es un problema que le afecta realmente y que no solamente le afecta en su forma, en la dinámica de cómo se relaciona, sino que le afecta en su autoestima, le afecta de forma psicológica y le puede dar secuelas para siempre, no vas a tomar las riendas del asunto. Claro, por supuesto. Y que el daño más profundo es allí, en el psicológico. Eso sí. Ocurre la herida más grave. Y fíjate que han circulado algunos videos de personas que han vivido bullying en su infancia y te impresiona siendo unos adultos cómo viven ese dolor de lo que ellos vivieron cuando eran niños, que no lo trabajaron, porque no lo superaron, porque no los atendieron, porque no fueron a un especialista, porque el colegio no les escuchó, por la razón que sea, o por todas las razones que te estoy diciendo. Y ellos realmente quedaron marcados de por vida por esa situación. Entonces, si un adulto todavía puede recordar, oye, esto me hizo sentir muy mal, o esto afectó mi autoestima, y de esto incluso estoy hasta medicado porque eso me afectó mi psiquis, ¿cómo tú vas a permitir o vas a dejar que tu hijo resuelva el problema solo? Cuando no tiene las herramientas. No tiene las herramientas y cuenta contigo. Entonces la comunicación es importantísima en este punto. Cuando tu hijo te diga algo, primero suelta el teléfono. Suelta. Te está diciendo que es importante. No te está echando un chisme, te está pidiendo ayuda. Aunque no te diga, mamá, papá, ¿me puedes ayudar? Quizás ese no es el lenguaje que te está pidiendo. Mamá, mira, me pasó tal cosa. Suelta el teléfono y escúchalo. Y vamos entre los dos a buscar la solución. ¿Puedo intervenir? ¿Debo intervenir? ¿Cómo intervengo? No buscando al niño y amenazándolo y te va a pasar esto la próxima vez que te metas conmigo. Esa no es tu solución. La solución es, bueno, ¿qué hacemos desde el entorno adulto para ayudar a esos niños? Y también hay un problema no solamente, en este caso, donde se ven involucrados dos menores, sino también el menor que ejerce el papel de victimario, también es posiblemente que dentro de su entorno familiar haya una situación irregular que lo conlleve a reflejarse o a comportarse de esa manera. Él también tiene un problema de autoestima, solo que visto desde otro punto de vista. Lo enfoca de una manera distinta, pero todos, incluso los compañeros que aúpan, que colaboran, que ayudan, que aplauden, que se ríen, o el mutismo afirmativo, o sea, no digo nada, pero estoy aquí apoyándote, también todos tienen un problema de autoestima. Es decir, que esto que también se ha vuelto un poco de tendencia y que hace unos meses atrás donde muchos compañeritos se grababan
agrediendo al otro compañero, viene producto de ese mutismo que comentas, de esas situaciones irregulares que pueden estar viviéndose dentro de su entorno familiar y de esa falta de autoestima y desatención por parte de los padres. Sí, y nosotros vemos un video. ¿Qué ha ocurrido de todos los días anteriores de ese video? Porque las cosas escalan. Lo que no se atiende, escala. Si en la primera de cambio, que yo siempre va a ser digamos, una violencia verbal, te dije algo, me burlé de ti, no me pasó nada, nadie me corrigió, yo subo escalón. Porque me siento victorioso, lo logré, ahora yo me reto a mí mismo a hacer más, ¿ok? Y así voy escalando, hasta que llega un punto de violencia física, agresiones físicas, incluso hasta sexuales. Porque nadie me dio un parado en el momento. O sea, nadie me dijo, hey, esto tiene una consecuencia. ¿Tú sabes cuáles son las consecuencias de lo que estás haciendo? Nadie lo hizo, entonces, bueno, yo me siento victorioso, porque me voy retando mínimo en cada una de mis acciones, porque bueno, me siento que nadie me está cuestionando. ¿Cuál será la responsabilidad de, en este caso, de ambientes como la escuela, academias, donde hay una supervisión, o debería haber una supervisión por parte de un cuerpo directivo, docente, administrativo, en este tipo de casos en donde se ocurren violencia, bien sea dentro de un aula de clase o dentro del aula de una academia? Fíjate, el acoso escolar en todas sus formas no lo tenemos contemplado de una manera clara en la norma. Tenemos un artículo 32A en la norma que habla del derecho al buen trato. Pero cuando lo ves es bastante amplio, o sea, no habla específicamente del acoso escolar, tampoco lo regula. Bueno, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no? ¿Qué pasaría si los niveles, ¿no?, en los cuales yo puedo agredir a alguien? No está contemplado las consecuencias de lo que ocurre en el acoso escolar. Es decir, si yo dentro del acoso yo agredí a alguien y yo, bueno, le lesioné la cara, entonces busco el Código Penal, que dice el Código de Lesiones con respecto a las lesiones físicas y sobre todo en cara, que son distintas a las lesiones corporales. Bueno, entonces yo me voy por ahí. Pero eso no es el punto. El punto es que ¿qué es el acoso? O sea, si viene el acoso escolar, atendamos el acoso escolar más allá de la consecuencia de esa agresión que pudo haber recibido. Ya es un escalón bastante alto. Que es un escalón bastante alto. Fíjate que lo único que tenemos a la mano los colegios es el manual de convivencia o el acuerdo de paz de convivencia escolar y comunitaria, como realmente es el nombre. Lo que pasa es que el manual de convivencia suena como más cercano, ¿no? más práctico. Los colegios olvidaron que existe un manual de convivencia. Los colegios tienen que una manera de convivencia que se debe renovar año tras año. Y bueno, yo tengo un manual de convivencia hace 5 años y resulta que las circunstancias han cambiado. Ese manual de convivencia es una camisa a la medida del colegio. Yo tengo que constantemente revisar mi norma y decir qué me está ocurriendo ahorita que no lo tengo contemplado en el manual de convivencia. Bueno, resulta que el tema de la regulación de los teléfonos que lo usan en clase para mí es importante como colega porque no quiero que lo usen. Tienes que ponerlo ahí. O sea que existen vacíos. Hablando de eso, hay un vacío en la norma en cuanto a cómo regular lo que sería el acoso escolar, que viene siendo un previo a la agresión física. Correcto. Y bueno, hay muchas formas de acoso. Hay acosos que no pasan, nunca trascienden a la agresión física. A la agresión física, pero la psíquica, la emocional, distorsiona cómo el grupo se desenvuelve. Y ahí tenemos nosotros que actuar. El manual de convivencia, como te digo, es una herramienta muy útil que los estudiantes deben conocer. No es que los adultos nos sentamos ¿cómo sería la mejor manera de solucionar un problema dentro de un aula donde yo probablemente como padre jamás voy a estar? Porque eso no, o sea, yo nunca voy a estar en mi salón. Probablemente esté el docente en el salón y probablemente el docente ni siquiera se entere que haya situaciones que implican acoso escolar, porque el acoso escolar no va a ocurrir en matemáticas, ni en ciencias, ni en biología. Por fuera del aula. Y probablemente el docente está tomando café, ve lo que su amplitud mental visual le puede dar, más no estar detrás de cada uno de los niñitos que están jugando pelota, que están en el baño, que están comiendo en la cantina. O sea, es muy difícil para el docente perseguir a cada uno de los estudiantes para ver si está todo bien. Entonces tenemos que apelar a la educación, a la concientización, sin que eso sea de una forma tan rigurosa, porque tú le dices ahorita a un estudiante, vamos a hablar de acoso escolar, qué fastidio que vamos a hablar de acoso escolar. Tenemos que buscar maneras más dinámicas, más lúdicas, terapias del grupo, donde ellos se puedan, limar esas diferencias sin que sea una materia vista.
¿sí? Porque cuando tú me pones a mí, ¿qué es el acoso escolar? ¿Cuántas personas conforman el acoso escolar? Yo te lo voy a responder perfectamente, pero no empatizo con el concepto porque Y por ende no lo practico. es netamente teórico. Y resulta que el acoso escolar tenemos que atenderlo de la forma más práctica posible, de la forma más cercana posible. Entonces, buscar esa calidez por parte del personal docente y de los padres y representantes que no minimicen el problema cuando lo llame a botón en el colegio. Mira, aquí está ocurriendo una situación en la cual su hijo forma parte, digamos, de los agresores de este niño. Bueno, que ellos resuelvan, o el otro se lo buscó, o el otro, ¿sabes? Siempre buscamos como justificar. No, si mi hijo se equivocó, ¿cuál es la consecuencia? O por supuesto, una consecuencia lógica, ¿no? Tampoco es que lo vamos a la hoguera o sea, una cosa radical, ¿no? Bueno, ¿cuál es la consecuencia proporcional a lo que él hizo? En ese caso debería fortalecerse la comunicación padre-hijo para que tanto el victimario, si llegase a incurrir, tenga el padre conocimiento de lo que practica dentro de su casa y la víctima también decir, papá, mamá, me está pasando esto, o a lo mejor no me está pasando a mí, pero a mi compañerito le sucede esto. Vemos a un agresor, probablemente en casa le ha visto algún patrón de conducta que él está emulando, bien sea porque es la forma normal en que la familia se trata, o él es víctima de sus hermanos, de su propio papá, de su tío, donde se burlan de él, donde lo agreden. Entonces él normaliza que esa es la forma correcta de los demás. No es culpable hasta cierta edad. Hay el que no, mira, esto no es lo normal. O sea, la gente no se trata así, ¿ok? Entonces vamos a modificar la conducta con trabajo psicológico, con trabajo psicoterapéutico, como sea. Pero vamos a ayudarnos todos a que no normalicemos que estas agresiones, estas vulneraciones, sea lo cotidiano, la forma de cómo yo me relaciono con los demás. No, yo tengo que relacionarme de una forma sana, respetando las diferencias, ¿sí? Yo no soy perfecto, porque parece que el agresor se ve como, bueno, como el incólume. Incluso el agresor es el más guapo del salón, es el mejor deportista, a veces el mejor estudiante. O sea, tú dirías, pero ¿por qué el agresor hace? ¿Qué necesidad tiene? ¿Será que es el ego? Entonces ahí donde tú tienes que analizar, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros tendemos a ver, como vemos en las películas, que el malo es lo peor. No necesariamente. No necesariamente. Incluso puede ser el hijo de la madre que más colabora en el colegio. Quizá hay un punto allí en el que él se siente superior. Soy el mejor. Intocable. Intocable. Soy el mejor porque tengo buenas notas. Y eso me da a mí el derecho o la potestad erróneamente dentro de su pensamiento de abusar de otros que capaz no tienen las mismas capacidades o habilidades que él. Así es. Y entonces ahí es donde el trabajo terapéutico no solamente para el niño, es para el no familiar. Por supuesto que es familiar. Es un trabajo terapéutico de la familia. Así es. ¿Están dispuestos los padres a esto? Yo creo que sí. Yo creo que esta generación de papás y de madres y padres, porque normalmente a veces como que excluimos un poquito a los padres, ¿no? Sí. Los padres están muy presentes ahorita en la crianza de sus hijos. Están conscientes de las deficiencias que hubo en nuestra crianza y no de repetir patrones. A veces se nos va la mano, son un poco más conservadores de lo que queremos ser, pero creo que sí hay un cambio, hay un compromiso general, o sea, siempre va a haber una excepción, pero creo que hay un compromiso en esta generación de padres de hacerlo lo mejor posible. Desde la crianza respetuosa, desde la disciplina positiva, desde las distintas técnicas o creencias que se han estructurado en torno a la crianza, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Hay padres que asisten a los actos de los niños, hay padres que están presentes en la reunión del colegio, si cuando citan a los representantes va también a esa citación con la docente. O sea, yo creo que sí hay un compromiso, no seremos todos, pero sí hay una mayoría. Y yo siento que Si hay alguno de los que en mi escuela, adelante, presente. cuatro sienta mamá y yo sí, bueno, así él poco mamá. Colegio también, por eso te digo, o sea, se ha hecho algo más cotidiano. Cuando yo estaba pequeña, mi mamá era la única que iba a pagar el colegio y iba solamente a pagar el colegio y se entendía del resto. Ahora tú ves, padres que están, ¿qué necesitamos? Bueno, hay que buscar, no sé, globo para, entonces yo los inflo, o sea, hay como aprendizaje, hay más participación, hay más conexión, y los niños lo piden. Yo quiero que mi papá también esté. Entonces el papá que está, no es que está un poco remolón y dice, no, bueno, pero es que vos, papá, pero yo quiero que tú estés ahí, porque es que papá y Fulito también está, yo quiero que tú también estés. Sí lo pide. Además también es
es otro espacio donde el niño se siente como acompañado. Dice, bueno, mi papá viene a las actividades escolares y es el Día del Padre. Si era orgullosa y me sé orgulloso y vamos a la carrera de saco, o a la carrera de pilotos, o a la carrera de lo que sea, y estamos allí. Cuando uno pequeño, yo no recuerdo, hacían actos del Día del Padre y el papá sí, no hacía. Nunca. O sea, uno hacía una tarjeta de corbata y se la entregaba a papá, la verdad. Eso era hasta ahí donde nosotros llegábamos. Ahora no, ahora hay día del Padre y familiar y el señor tiene que faltar a su trabajo y asistir al colegio porque va a pasar el día con su hijo. Entonces yo creo que sí hay un cambio, definitivamente. Un cambio que suma al bienestar emocional del niño. Y hablando del bienestar emocional, las redes sociales, el grooming, juegos como Roblox, juegos de plataformas digitales donde se esconde detrás de una pantalla el otro, ¿qué tanto afecta o qué tanto está afectando en la sociedad venezolana y qué tanto uso hay a través de estas plataformas para los jóvenes? Muchísimo. Cuando hablábamos de que nosotros no somos digitales, mucha gente no sabe ni siquiera en términos de lo que significa grooming. Grooming es cuando un adulto se hace pasar por un niño y en estos juegos en línea, bueno, accede fingiendo ser un niño y juega con ellos. Bueno, le saca información, le pide fotos, le pide, o sea, hay una comunicación ahí fuera de tono de lo que es simplemente el juego en sí mismo, ¿no? Y eso ocurre no solamente en Roblox, en todos los juegos en línea, donde hay aparte una agresividad manifiesta, o sea, el juego es vamos a matarnos todos, o sea, mientras más muertos haya, mientras más zombies haya, más divertido es un juego, ¿no? Entonces, eso también hay que regularlo, ¿no? Si me preguntas a mí, yo considero que hay que ser bien acucioso con el tema del permiso que yo le doy a mi hijo para que juegue juegos en línea. ¿Sabe lo que es un juego en línea? ¿Sabe que hay adultos que se disfrazan de niños para entrar al juego? ¿Sabe cuál es la información que hasta dónde va a responder o no va a responder? Y tiene la confianza suficiente para decir... ¿Me va a contar si pasa algo? Pasó. ¿Cómo voy a trabajar yo con darle cuenta que algo en un juego que yo no sé jugar? Y que no tengo ni idea de cómo el juego, y no tengo ni idea cómo se hace. Yo tengo las herramientas para ayudarlo ahí. Ahí está el trabajo. ¿Y a qué medios debo acudir en dado caso que sufra alguna agresión? ¿A qué medios acudir? ¿Cuál sería el canal? Mi hijo está siendo víctima de abuso constante en una... Bien, el Ministerio Público, a través del 6CPC, tiene un equipo excelente, de verdad, porque lo tengo que decir, de técnicos especializados en este tema de buscar direcciones IP, bueno, no sé exactamente cómo es el nombre de esa área en la cual se desempeñan en la parte de cibernética, ¿no? O sea, ellos se dedican a eso y son excelentes. Está la SUSERTA también, que es una organización estatal también que está súper bien documentado, ¿no? Con respecto a esta situación. Y bueno, digamos que ponen a sus técnicos más especializados con la tecnología más avanzada para poder obtener información y determinar pues de dónde viene esa recija. Si es foránea, si es del exterior, pues es bien complejo, no lo voy a negar. Pero bueno, si estamos aquí en Venezuela, estoy segura que se puede tener un resultado exitoso en ese sentido. Pero el primer paso es fortalecer la comunicación directa con el niño. De manera de que él pueda sentirse a pleno, a gusto para contarte lo que le esté sucediendo o contarte la aplicación que se quiera descargar. Yo no entré aquí a jugar, yo no entré aquí a hablar de mi vida, de donde yo vivo, de que acá mi mamá, de que traje a mi papá, de dónde estudio yo. Yo no entré ahí a hablar de eso, yo entré aquí a jugar. Ese es mi norte. Entonces, ¿qué niño, a qué edad ese niño va a entender eso? ¿Un niño de 6 lo entenderá? Probablemente no. ¿Un niño de 12 lo entenderá? Probablemente sí. ¿Un niño de 16? ¿Un adolescente de 16? Por supuesto que ya sabe cuáles son los límites, ¿no? Pero entonces ahí tienes que medir. O sea, el señor está en la madurez para acceder a ese tipo de plataformas sin poner en riesgo su integridad ni la de su familia también. Porque hay niños que dicen, yo vivo aquí, mi elección es bueno, cosas han pasado, pues. Un caso que te haya tocado asumir, que tú digas, este caso fue bastante importante dentro de mi carrera y logré solventarlo, logré solucionarlo, logré llevarlo a un puerto feliz. ¿Te refieres a violencia digital? No me ha tocado. Me tocó en el Consejo de Protección. Yo trabajé en el Consejo de Protección de Baruta unos años.
Me tocó en una oportunidad, ahorita que me estoy recordando, una situación donde una niña se le había tomado una foto en paños menores y se le había pasado a un compañerito que era su novio en ese momento. La niña estaba en 5º grado, el niño estaba en 4º grado. El niño de 4º grado, bueno, publicó la foto, la difundió, la X, o sea, todo el colegio supo, el mundo supo la institución de la niña, y cuando llamamos a los padres al Consejo de Protección, lo que pasa es que ofendieron al niño a capa y espada, ofendieron a la niña horrible, siendo una niña que estaba en 5º grado. Y pues están cometiendo un delito ahí mismo, dentro de... Apoyaron a su hijo, no digo que no lo vayas a apoyar, pero si se equivocó, vamos a corregirlo, pues, o sea, no satanicemos tampoco el más allá, ¿no? Pero recuerdo clarito que esos papás, me lo culpas de ella, la ofendían, la tildaban de, o sea, y le dicen, pero si es una niña, está en 5º grado, ¿cómo le vas a decir eso? O sea, ¿cómo vas a calificar una acción inocente? Pero ella jamás se imaginó, por supuesto, es que ninguna mujer, incluso que se haga un video va a pensar las consecuencias de lo que eso implica. Isabela Ladero no lo pensó. Isabela Ladero no lo pensó. Y aquí, fíjate, es una adulta. ¿Qué pensará esta niña de 5º grado? Exacto. O sea, por favor. Entonces, bueno, sí recuerdo con pesar, lo recuerdo que no hubo manera de que, bueno, se hizo por supuesto unos convenimientos y o sea, tampoco que se fueron sin nada, a pesar de la corta edad que tenían ellos, porque solamente podían ser sujetos a medidas de protección porque no tenían responsabilidad penal. Pero sí me preocupó mucho. Dije, bueno, y este es el primer paso, ¿sabes? Mañana, ¿qué va a pasar con ese niño? O sea, si los papás no empatizaron, oye, es una niña, o sea, tienes que respetar a las niñas, o sea, nunca tuvieron esa calidez de decir, oye, mi hijo se equivocó, pídele disculpas a la niña, son sus hacer, o sea, ¿qué hago para solucionar esta situación? Nunca se pusieron en esa posición web. ¿Qué recomendación nos darías para cerrar para los padres, maestros, representantes, sobre cómo prevenir el acoso en cualquiera de sus formas sobre nuestros niños? Cuando un niño nos comente algo o cuando veamos una situación, mira, en las redes salió otra cosa, hablemos del tema. Sin forzarlo, sin que sea un contra el paredón y respóndeme 3 preguntas. No, o sea, vamos a conversar el tema. Muchos te dirán, bueno, no veo la situación, vamos entonces a que lo vean. O sea, ¿cómo te sentirías tú si esto te ocurriera a ti? ¿O cómo te sentirías tú si esto le ocurriera a tu hermana, o a tu prima, o a tu primo? O sea, ahí sí te duele. Ah, sí me duele. Ah, entonces, fíjate, ahí como lo vamos trayendo un poco a este terreno de la calidez, la empatía, el ponerse al zapato del otro, es lo fundamental. Porque yo no voy a hacer nada que yo sé que si yo estuviera en su lugar, a mí me doliera que me lo hicieran, ¿no? Si yo no lo veo, porque no tengo la capacidad de imaginarme que hubiese ocurrido si eso me pasara a mí, bueno, vamos a poner sobre la mesa que cómo resolveríamos este problema en familia. Este problema que pasó con Isabel Ladera, yo agarraría a un adolescente, ¿qué opinas tú de esto? Como un caso de estudio. ¿Cómo caso de estudio? Para ver cómo dentro de su... ¿Por qué tú crees que ese video se viralizó? ¿A dónde crees tú que ella envió ese video o el otro envió ese video? O sea, ¿cómo llegó ese video a tenerlo en tu teléfono? O sea, ¿cómo llegó ese video a tus manos? Fíjate que es un ejercicio bastante importante que sirve, a pesar de que no es una situación de la cual debamos sacar provecho, es un ejercicio importante para saber cómo está la educación de ese adolescente o de esos adolescentes en determinado grupo escolar. Salón de clases. ¿Tiene conocimiento de este video? Sí. ¿Cómo tienen conocimiento de este video y qué opina? Más de uno va a decir, bueno, es que ella es. Y ahí habría un punto que tú dices, sí, hay que pedir el que era y el que es. Y el que es. ¿No? Porque siempre como que miramos, o sea, culpabilizamos a la mujer. Bueno, ¿y el que es? Ajá, ¿y cómo se puede haber evitado eso? O sea, bueno, sencillamente, lo que mejor se evita es lo que no se hace. Entonces, bueno, no nos grabemos, pues. Gracias, Yeslia, por acompañarnos. De verdad, Wally, encantadísimo de tenerte en este espacio de Sin Filtro, Sin Pena, tocando un tema que es bastante importante y que a veces solemos voltear la mirada porque nos incomodamos, porque no queremos meter nuestras manos en eso, tratando de el abuso escolar o el abuso en cualquiera de sus formas. Gracias, Yeslia, una vez más. Gracias a ti por la invitación y bueno, espero que claro que sí, claro que sí, porque la idea es ofrecer como ciertas soluciones entre las personas, digan, hay los mecanismos, existen los mecanismos, debo aplicar los mecanismos para que esto no me ocurra o evitar que a otro le ocurra. Principal, comunicación, empatía, conversación,
solidaridad y, por favor, ser conscientes en la crianza de nuestros niños, porque eso es lo que van a hacer Eso es lo fundamental. cuando sean un poco más grandes. Gracias, Yenia. Esto fue Sin Filtro, Sin Pena. Sin Filtro, Sin Pena llega a ustedes gracias a Atenea Gestión y Servicios, Dinos Jabones Personalizados, bajo la producción de Ja Producciones y On Marketing. Locación, Ambiente Arrebol. Asistencia General, Luisa Villarruel.